Ok, ¿qué tal? Les damos la bienvenida aquí a la iglesia Puerta del Cielo en Clavería y continuamos con este discipulado en el cual estamos tratando un tema nuevo, muy especial, en cuanto a la restauración, en cuanto a una sanidad interior que todos necesitamos y sabemos que probablemente como hijos de Dios hemos tenido congresos, hemos tenido seminarios, o algunas sesiones especiales, individuales, con los pastores, en los que hemos tenido oportunidad de trabajar algunas áreas de nuestras emociones o situaciones traumáticas que hemos vivido que a lo mejor están entorpeciendo nuestro caminar cristiano con toda libertad, y ahora, y pensamos que ya lo hemos visto, pero resulta que necesitamos constantemente estar limpiando ese terreno de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, para que podamos mantener pues una vida sana, una mente sana, un corazón limpio, y para ello pues estamos iniciando este nuevo curso estamos hablando en cuanto a la restauración. Sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero a través del pecado, bueno, esta imagen se distorsionó, se ha perdido, y pues ahora de lo que se trata es de que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la victoria y tenemos el poder por medio de su Espíritu Santo para poder tomar esa imagen divina de Dios y poder vivir cada día de una manera pues con más abundancia, ¿no? Con abundancia, con libertad, con plenitud, como Él quiere que vivamos. Entonces, estamos ahora viendo acerca de esto precisamente. Ya me perdí, ¿dónde estamos? Acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que bueno, que solamente las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador son las que tienen el poder, bueno, el poder de esa transformación a través de su Espíritu. Porque de otra manera estamos nada más en lo natural, estamos en los sentidos, estamos en la carne, y eso sabemos que la palabra de Dios no se puede discernir a través de la carne, sino a través del Espíritu, y es a través del poder del Espíritu que recibimos de parte de Dios que podemos nosotros ganar la batalla, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, pues aquí tenemos que ver algunas cosas que son muy importantes en este mismo tema. Primero que nada, estar conscientes de que nosotros tenemos un diseño específico y especial de parte de Dios. Este diseño, bueno, pues se vino abajo por causa del pecado, y aun cuando nosotros ya nos consideremos hijos de Dios, aun cuando ya nos hayamos arrepentido de todo lo que hicimos anteriormente, pues todavía estamos expuestos a volver a pecar. Entonces, cuando estamos en esa situación, cuando volvemos a estar en una situación de pecado, pues es necesario que primero que nada estemos conscientes de ello y que no es así como vamos a lograr la libertad que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pecando intencionalmente, porque cuando ya somos hijos de Dios, ya no pecamos porque sea parte de nuestra naturaleza, sino que pecamos porque queremos hacerlo. Entonces, en esa condición, cuando volvemos a pecar, pues entonces vienen palabras aquí muy duras como las que están en Hebreos 10, 26 y 27, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, cuando estamos en esa situación, cuando hemos ya recibido el don de la gracia y volvemos a pecar, entonces estamos en una situación de riesgo muy, muy grande. Para el no cristiano, el que todavía no es ni siquiera consciente de su condición, entonces es importante que la persona que vaya a realizar esta labor, quien vaya a actuar como restaurador,
Pues primero que nada, le explique, le muestre a esta persona que en qué situación está para que entonces se pueda trabajar. Si esta persona no está consciente de la situación en la que se encuentra, si no está consciente del pecado en el que se encuentra, entonces no se va a poder avanzar, porque si no se trata con el espíritu, como dice la pastora ahorita hace un momento, pues lo único que va a estar ocurriendo es de que estamos trabajando únicamente con el alma, con el raciocinio, con cosas emocionales, y entonces sí se va a lograr un cierto grado de avance, pero no va a ser permanente, sino que va a ser algo que ahí nos va a estar deteniendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un no cristiano? Bueno, primero que nada tiene que hacer su profesión de fe, ¿verdad? Para que de esa manera su espíritu vuelva a nacer, y de esta manera entonces esté en la capacidad de hacer los cambios necesarios para poder llegar a esa estatura, para poder llegar a este propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito para todos, no importa en qué condición nos encontremos. Entonces, esta labor, esta restauración es para todos, es tanto para creyentes como para no creyentes. Volviendo a lo mismo, ¿por qué? Porque aún el creyente puede estar en una situación de opresión, puede estar en una situación de no libertad, que se va a notar, ¿verdad? Porque no va a estar avanzando, sino que se va a quedar atorado en algún lugar, y de ahí no va a avanzar por la misma razón. Recordemos lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay nadie que pueda decir en sus propios méritos que él es diferente y él es digno, ¿no? Ninguno de nosotros somos dignos, es únicamente por la gracia de Dios que podemos seguir adelante. Porque todos tenemos este pecado que nos viene desde Adán y que nos está alejando de Dios. Y si bien es cierto que por el pecado de uno, pues todos pecamos, pues también por la gracia de uno, por el sacrificio de uno, todos podemos ser salvos, dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no nos quedemos con esto, ¿verdad? Sino que podemos ir más adelante, podemos tener luz adelante de este túnel por el que nos podemos encontrar en este momento. Así es, entonces vamos a ver que la restauración consiste precisamente en ayudar a las personas a recuperar esa imagen de Dios en sus vidas, que es tan importante. Yo creo que de eso depende muchísimas cosas en la vida. Y es necesario entonces encontrar cuáles son esas raíces que están produciendo el pecado, así como el motivo, como la forma y la fuente de donde proviene. Esto es entrar en profundidades del alma, por lo cual pues es algo que recomendamos que no se pierda ninguna de las sesiones para que pueda tener un seguimiento adecuado, para que se pueda ir resolviendo esos conflictos y no quedarnos así como a media operación de corazón abierto, ¿no? Y ahí que se quede y ya se resuelva solito, pues no, esto es algo más profundo y por eso hay que tomarlo en serio. Como decía el esposo que refirió a Hebreos 10, donde dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que si ya conocemos de la salvación de Cristo y seguimos pecando ya deliberadamente, o sea, estamos pisoteando el sacrificio de Jesucristo. Ya podemos pecar en el sentido de que nos equivocamos, ahora sí que se me chispoteó, o bueno, algo así que en el momento que reaccionamos y decimos, ay, híjole, y sí, o sea, que no lo podemos evitar a veces,
porque nuestra carne, bueno, pues a veces nos gana, ¿no? pero que no sea algo deliberado. O sea, ya no es algo que ya no nos importe lo que pase y encima de quien sea, solamente por satisfacer mis deseos, mis necesidades y pasar encima de quien sea, ya no se puede. Ya tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla, que nos dice, esto no se hace, esto no está bien, y que nosotros podemos detenernos. Claro que si estamos constantemente desobedeciendo, pues entonces ya estamos volviendo nuevamente al estado anterior en el que estábamos sin rienda, sin nada que nos detenga, sin ningún límite, ¿no? Dios considera entonces los pecados voluntarios con mayor severidad. Los pecados intencionales entonces son los que se cometen sabiendo que se está quebrantando alguna ley de Dios. O sea, ya cuando lo hacemos deliberadamente. Y los restauradores, entonces, colaboramos con el Espíritu Santo para ayudar a las personas a cancelar este tipo de pecados. Hablamos de la iniquidad en algún momento, entonces son esos pecados repetitivos que decimos, ay, pero si yo no quiero hacer esto, ¿por qué vuelvo a tropezarme con la misma piedra, no? Bueno, este tipo de pecados que son recurrentes, los queremos cambiar y se puede, por supuesto que sí, tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor y necesitamos también cambiar, pues obviamente nuestra mente, esos hábitos que tenemos, aún la misma cultura, tenemos una cultura que nos lleva al desenfreno, nos lleva a la satisfacción de nuestros deseos más animales, ¿no? Más bestiales, y tenemos que cambiar nuestra forma de vida y que eso nos permita, que les permita también a la gente tener pues una limpieza espiritual total, como decía el esposo en la sesión pasada, ¿no? O sea, si eres alcohólico, pues no vas a tener alcohol en tu casa. O sea, si de eso estás tratando de salir, o sea, pues ¿para qué te pones ahí? ¿O para qué está ahí, no? Y bueno, muchas cosas según el problema o el pecado recurrente que cada uno pueda tener, ¿no? Que tampoco esto nos debe de asustar, porque es más común de lo que creemos. Y sobre todo en el cuerpo de Cristo, si Dios nos salvó, pues no fue porque éramos buenos, sino porque estábamos enfermos. Dice que Él vino a los enfermos, no a los sanos. Entonces, pues es de esperarse que tengamos muchas cuestiones todavía que transformar y que santificar. Así es, así es, así es. Y bueno, pues aquí es donde viene el asunto de la oración de profesión de fe, que no la vamos a hacer en este momento, pero nada más recordamos qué es lo que significa esto, porque podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hago para empezar? ¿Cómo le hago para empezar este proceso? Es una oración que surge de nuestro propio corazón, es una oración de arrepentimiento, donde se está pidiendo perdón por los pecados, se está aceptando el señorío, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada quien, para que entonces el Espíritu Santo pueda entrar a la vida de cada quien para que pueda hacer los cambios necesarios y se pueda avanzar, ¿verdad? Se puede avanzar en esta vida que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces es una oración sencilla, pero sí es una oración sobre todo que debe surgir del fondo del corazón, arrepintiéndonos de los pecados y pidiendo ayuda, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón, que more en nosotros para que de esa manera se puedan hacer los cambios necesarios. Y bueno, pues la restauración de la cual hemos estado hablando es un proceso, no es algo que se dé en un instante. Lo que viene en un instante es la salvación, cuando nuestro espíritu está en un estado como muerto y de un momento a otro pasa a vida. Eso es instantáneo. Pero la restauración, eso se lleva a cabo en nuestra mente, se lleva a cabo en nuestro corazón, se lleva a cabo en nuestros hábitos y es algo que tenemos que estar renovando continuamente. Cuando nosotros pensamos, yo ya la hice, ya superé esto, cuidado, porque entonces estamos en riesgo de volver a caer, porque pues el exceso de confianza también es
es peligroso, ¿verdad? Entonces, puede llevar mucho, puede llevar poco tiempo, dependiendo de qué tanto nos metamos, ¿verdad? De qué tanto avancemos en esto. Podemos, ahora sí que bañarnos nada más, mojándonos la punta de los dedos y echándonos un poquito de agua. Para algunos eso ya va a ser bañarse, o nos podemos sumergir para que entonces pues la limpieza pueda ser más rápida y más profunda, ¿no? Dependiendo de qué tanto queramos, qué tanto queramos acelerar este proceso. Los elementos de este proceso, bueno, pues son primero que nada un restaurador, ¿verdad? Una persona que ya está preparada, es una persona que ya ha dispuesto su corazón para ayudar a la gente en este proceso, ¿verdad? Debe tener o debe cumplir con una serie de requisitos, o bueno, la mayor parte de ellos, si no se pueden absolutamente todos, pero debe tener una serie de requisitos que ahorita que los veamos, pues nos vamos a dar cuenta que pues es un poco lógico que así sea, ¿verdad? Primero, tiene habilidades de comunicador y establece buenas relaciones interpersonales. Es una persona que puede hablar, es una persona que se puede hacer entender, es una persona que tiene empatía, es una persona que puede ponerse, ahora sí que en los zapatos del otro, para que entonces puedan establecer una misma comunicación y de esa manera se pueda, a través de la relación, se pueda tener una confianza, que se genere esta facilidad para poder estar dando no solamente la información, sino también estar dando el seguimiento y para seguir las dudas, para poder resolver las dudas que se tengan. Esto va relacionado con el segundo punto, que es, esposa. Tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, de que es importantísimo, es la base de todo. Sabemos que Jesús, a través de la palabra de Dios, fue como él echó demonios y mandó a volar al diablo y todo, y sabemos que eso es lo más importante, que la palabra de Dios more en esa persona. Y que a través de esa palabra, o sea, no te voy a dar el consejo de lo que yo pienso, ¿no? Sino que te voy a decir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Más que nada. Exacto, porque no se trata de la opinión personal de nadie, sino Dios está establecido. También otro punto es que debe fluir en los dones espirituales. ¿Y esto a qué se está refiriendo? Bueno, pues es una persona que ya debe tener una cierta madurez, ya tiene tiempo en la palabra, ya tiene un conocimiento, para que entonces esto ya se dé de una manera natural, ¿verdad? Como dice el apóstol, no un neófito, no alguien nuevo, sino alguien que ya tenga una cierta madurez, y esa madurez se va a notar, ¿verdad? En que va a estar fluyendo en los dones del Espíritu. No se habla de un don específico, sino que ya tenga esa evidencia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo está morando y está trabajando en cada una de esas, bueno, en estas personas. Otro de estos es que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Es decir, que todo el tiempo está en comunión, todo el tiempo está en comunión con el Espíritu Santo y es guiado para que se diga lo que se tenga que decir, se haga lo que se tenga que hacer. Muchas veces a lo mejor nada más dice necesita un abrazo, o muchas veces necesita esta palabra específica, y pues se necesita tener mucha sensibilidad de estarlo escuchando para poder trabajar, porque como decíamos, no podemos dar una opinión personal, ¿no? Porque pues entonces... Sí, así es, para hacer para seguir este proceso, pues no es un proceso que tenga así que 7 pasos para lograr la libertad, ¿no? Sino que pues depende de cada persona, el Espíritu Santo va guiando para cada una de las situaciones, en cada uno de los momentos y cada una de las personas con las que se está tratando, ¿no? No es una cuestión académica, sino que es una cuestión de vida. También, bueno, ha pasado, eso es importantísimo, ha pasado por el proceso de restauración. Quiere decir, es una persona que ya estaba en la misma situación, pero ya ha pasado por este proceso, ya ha recibido la sanidad, no completa, porque pues esa no la terminamos nunca, pero ya pasó por las primeras etapas de este proceso de restauración y por lo tanto tiene la sensibilidad para ayudar a otro a que pase por lo mismo.
¿verdad? No es algo que se sepa de lejos, sino que es algo que ya se vivió, para que entonces realmente se tenga la autoridad para poder hacer este proceso, para poder guiar. Que has dicho la siguiente, que es precisamente tener autoridad, ¿sí? O sea, sabemos que el cuerpo de Cristo, en todo el cuerpo de Cristo se mueven los dones, en todo el cuerpo de Cristo hay palabra, hay doctrina, hay salmo, y bueno, todos podemos edificarnos, pero para que haya una responsabilidad delante de Dios, es necesario que la persona que esté haciendo este tipo de restauración tenga la autoridad de parte de la iglesia. Entonces sí es importante, de Dios primeramente, Dios, por supuesto, pero sí se necesita una autoridad delegada de parte de Dios para hacerlo. Así es importante, muy importante. También debe tener un corazón compasivo, pues un corazón para que se pueda comprender, para que se pueda entender, como decía la esposa, para que en un momento dado a lo mejor se tiene programado hacer algo, pero en ese momento pues lo único que necesita la persona es un abrazo, ¿no? O una palabra o una exhortación o algo, para que entonces el Espíritu Santo esté trabajando en esa persona, pero a través de lo que nosotros estamos en un momento dado diciendo o haciendo, ¿no? Entonces el corazón compasivo es muy importante para podernos identificar. Lo vemos claramente en el caso de nuestro Señor Jesús, ¿no? Él muchas cosas las hizo por compasión, tenía compasión en la gente, veía la necesidad y no se quedaba nada más diciendo, uy, pues pobres cuates, sino que hacía algo por ellos, ¿no? Por compasión. Y también es una persona que está dispuesta a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y bueno, ya está, eso hemos hablado acerca ya de niveles de compromiso con Dios, en el cual nosotros ya nos encontramos para hacer todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Sabemos que todo el mundo tiene muchas actividades, pero en una situación así, pues que sepan que hay una disposición para atender a que en el tiempo que sea necesario y hacer un espacio para este tipo de trabajo, ¿no? Sí, en definitiva, de esta obra, sí, de esta labor. Por supuesto, nosotros tenemos, quien está haciendo la labor de restaurador, debe tener la disposición de tiempo, por ejemplo, para adaptarse, para ir a donde se tenga que ir, se tenga que gastar lo que se tenga que gastar, para poder realizar esto, ¿no? No podemos estar poniendo pretextos, sino tener la disposición de lo que se necesite, aquello que sea necesario hacerlo. Y como decía, el Señor Jesucristo es el modelo perfecto de un restaurador. Entonces, si queremos ver cómo se hace la labor, pues nada más hay que leer los evangelios, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo lo hacía el Señor Jesús, y así es como lo debemos hacer nosotros. Y vemos que el Señor Jesús no tenía un modelo, ¿no? Él cambiaba, él iba viendo, dependiendo de cuál era la persona con la que estaba hablando, era la forma en la cual él se estaba obrando, él no era rígido, ¿verdad? Entonces nosotros tampoco podemos tener un modelo ya perfectamente estructurado y hecho, y así tiene que ser. Hay que ir viendo cómo se van dando las cosas. Así es. La autoridad entonces de Jesús estaba vinculada a esa compasión y a ese amor. Y la comunión con el Espíritu Santo era lo que le permitía saber y conocer y tener esa compasión. Le decía, es como decir, a él quiero que lo sanes, él tiene una necesidad, abrázalo. O sea, estaba al pendiente con sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo y no nada más escucharlo y obedecer, sino que él mismo sentía en sí mismo esa necesidad que la otra persona tenía, que lo que es la empatía, ¿no? Entonces, cuando el centurión le ruega que tenga compasión de él, pues él siente ese amor de la manera como le habla, además de que manifestó una fe superior a los mismos judíos. Entonces eso le sorprendió a Jesús y provocó en él el querer sanarlo e ir a donde tenía que ir para sanar.
y pues ya sabemos la historia, ¿no? Que le dijo que no era necesario que fuera a su casa, que con su palabra era suficiente porque reconocía la autoridad que él tenía. Entonces, Jesús determina tomar estas acciones de amor de este hombre que no conocía, pero que en ese momento, al ver su necesidad, o sea, surgió en él esa compasión, ese amor. Dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabemos que pues podemos repetir como periquitos la palabra de Dios, pero cuando no tiene el espíritu, cuando no tiene esa autoridad, bueno, pues es simplemente palabras, ¿no? Y Jesús, pues obviamente lo que decía tenía un peso impresionante de espíritu, ¿no? Porque Jesús estaba completamente ligado al corazón del Padre. Y el Espíritu Santo lo guió para que hiciera todo lo que hizo, todas esas cosas sobrenaturales, basadas totalmente en el amor, en la compasión, en la pasión de hacer, el deseo de hacer todo lo que el Padre le mandaba hacer, ¿no? Lo quería complacer en todo. Y el plan de Dios para la iglesia en la tierra, precisamente es hacer de ella, de toda la iglesia, un ejército que muestre las virtudes de su gloria, que tenga la autoridad para establecer la cultura del cielo aquí en la tierra. Este propósito no se puede lograr hasta que cada hijo de Dios sea transformado a la misma imagen que Adán desafortunadamente perdió. Dejó perderse. Así es. Ahora, esto es en cuanto a la persona que va a restaurar. En cuanto a la persona que va a ser restaurada, bueno, pues también debe cumplir con una serie de requisitos que es importante tenerlos. Más que nada, son requisitos, como vamos a ver, que tienen que ver con la actitud, con la disposición, ¿verdad? Y la primera de ellas, pues es precisamente esta, tener la disposición de cambiar. O sea, saber, darse cuenta de que está en una situación difícil, que tiene un problema y que lo quiere resolver. Es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema. Porque si no reconoces que tienes un problema, pues entonces la actitud no va a ser la adecuada, ¿verdad? Simplemente no voy a tener la disposición para que se pueda trabajar en mí. Entonces, primero que nada es tener la disposición para poder ser restaurado. Y la segunda, pues tiene que ver con esta esposa. Tener una buena actitud esa disposición es estar abierto, ¿no? Estar abierto para que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Si tenemos alguna reserva, o sea, nos ha sucedido que en situaciones de liberación o algo, pues alguien se siente muy santo, entonces todo el tiempo está negándose a revisar, porque lo que quiere es comprobar eso, entonces pues todo el tiempo está poniendo barreras, ¿verdad? Porque quiere demostrar que está muy bien. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, eso no sirve. Eso no sirve. Entonces hay que tener una buena actitud, que sea una cuestión voluntaria completamente, ¿no? O sea, reconocer esa necesidad. Exacto. Y hacerlo de manera voluntaria. Y lo que sigue, ¿verdad? Ya se reconoció que se tiene este problema, bueno, pues ahora anhelar la restauración. O sea, desear en el corazón, en lo profundo del corazón, pues yo ya me harté, ya quiero cambiar, quiero que las cosas empiecen a darse de otra manera y entonces me dispongo, pongo todo lo que está de mi parte para que se pueda dar porque yo anhelo tener este cambio, ¿verdad? Entonces, anhelar esta restauración. Y para ello, bueno, pues es necesario tener ese conocimiento espiritual, el saber todo lo que hemos estado dando a través del discipulado, pues el saber que somos espíritu, alma y cuerpo, qué funciones tiene cada uno. O sea, es importante todo lo que se ha recibido, pues para tener un entendimiento y para poder, pues abrirse a la experiencia, ¿no? Así es. Y bueno, por supuesto, ya haber hecho nuestra profesión de fe, ¿verdad? Entonces nuestro espíritu, el espíritu de la persona, ya está abierto, ya está vivo, ya está dispuesto para que pueda realizarse esta labor. También quiere ser transformado por su propia decisión.
nadie lo está obligando, sino que por la propia decisión, esta persona decide y dice, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Y es una decisión que nace de su corazón, de su propia necesidad muchas veces, y quiere realizar este cambio. Y también, como los otros, se necesita estar dispuesto a invertir tiempo, a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero si es necesario. Si se va a hacer a un congreso en Chihuahua, pues yo no sé qué hago, pero yo junto y bueno, yo voy, porque ya con esa disposición, o sea, ya estamos nosotros haciendo una siembra poderosa en el reino para que el Señor se manifieste, ¿no? Por ejemplo. Sí, No, por poner un ejemplo. Por poner ¿no? un ejemplo, es un paso de fe. Es un paso de fe. O sea, la fe se tiene que mostrar de alguna manera. Sí, porque muchas veces tenemos esa actitud de, pues, a ver qué me hacen y a ver qué me dan, ¿no? Pero como decía David, o sea, no, yo no quiero que me lo regales, yo quiero que me cueste, o sea, que Dios vea que estoy haciendo un sacrificio para Él, ¿no? Y que realmente es tan fuerte mi deseo de complacerlo y quiero ser sano, bueno, va, ¿no? Así es. También, por último, tiene carácter para enfrentar el proceso. A veces no es fácil, a veces es difícil, duele, por supuesto que duele, ¿no? No es algo sencillo porque es mirarse dentro de uno mismo y muchas veces, pues lo que nos encontramos no nos gusta. Entonces, no es fácil, duele, es complicado, pero no nada más es probar, es ir hasta el fondo para que se pueda tratar y para que se pueda desarraigar todo eso que está ahí afectando, todo eso que está estorbando la obra de Dios en la vida de cada uno. Y bueno, pues el Espíritu Santo, por supuesto, que es la guía de todo, lo sabemos que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él escudriña todo hasta lo más profundo del corazón de las personas y de Dios mismo. Solo con su ayuda es como podemos lograr una restauración total. El modelo. Seguimos los pasos establecidos que facilitan el trabajo en cada persona basado en la experiencia. Tiene características claras. Vamos a ver el modelo que estamos presentando. Es sistemático y sigue un proceso para facilitar el trabajo. O sea, va por escaloncitos. Tiene objetivos claros y la estrategia para lograrlos. O sea, vamos a conocer esos objetivos y vamos a tratar de ir cumpliendo uno por uno. Las áreas que se van a tratar son el alma herida para tener sanidad, transformación para también ser llenos del Espíritu Santo, destruir las obras del diablo, que es liberación, y restauración, encontrar el propósito de Dios. Es importante tener ética en esto, que Dios nos guíe, tener ética en esto, tener una estructura de trabajo, ser flexible para ser enriquecidos, en esa flexibilidad de parte de Dios y estar completamente dispuesto. Así es. Entonces, ese es el modelo, esos son los requisitos y bueno, pues vamos a trabajar en esto, insisto, porque este es un proceso por el que todos debemos pasar y si no lo pasamos, ahí hay algo atorado, hay algo que no nos va a permitir avanzar y es algo que nos va a estar todo el tiempo obstaculizando para que no se realice en nuestra propia vida el propósito que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere plenos, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere útiles. Entonces, pues hay que quitarnos todo lo que estorba para que lo podamos lograr. Vamos ahora. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este modelo que nos estás dando, Señor, para que podamos seguirlo, para que podamos pues utilizarlo, Padre, en la vida de cada una de las personas que se conectan, de cada una de las personas que vean los videos, Señor, pues que se realice este cambio, Señor, que se pueda tener la disposición para que puedan hacerse los cambios necesarios, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien esté presente aún en las grabaciones, Padre, para que se pueda realizar la obra, Señor, que no sea limitado únicamente a las personas que se conectan, sino que se pueda hacer a través del tiempo, de la distancia, que se pueda realizar, Señor, tu obra
y que realmente esta parte de este discipulado pueda ser útil en ese sentido, Señor, de restaurar a cada uno de las personas, Señor, que tienen la disposición para que puedan ser restaurados a la imagen original que tú tienes del hombre y de la mujer, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las personas que van a tomar este desafío, este reto, Señor, que se pueda lograr este propósito en la vida de cada uno, Señor. Te agradecemos mucho por tu bendición, por tu cuidado, y te pedimos, Señor, pues que tú seas quien nos guíe en todo sentido a lo largo de todo este proceso, Señor. Te agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, por ver el video hasta el final, y pues vamos a seguir adelante. Aquí es muy importante la perseverancia, no echarnos para atrás, no dejar que que las circunstancias nos impidan obtener los frutos que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego, bendiciones.